Hola desde Boston. Me llamo Dr. Thomas Hein. Soy un médico internista y pediatra de Massachusetts General Hospital de Universidad de Harvard. Y ahora vamos a hablar de eco de la vena cava inferior, es decir, la resucitación ecoguiada. En los pacientes hipotensos o de emergencia o que están en el UCI, siempre queremos saber si necesitan más suero o quizás necesitan furosemida y queremos saber cuánto es el volumen intravascular y cómo se sabe eso. Sabemos que hay muchas maneras de hacerlo, por ejemplo, por la examen física del yugular. Pero quizás mejor es usar eco, prácticamente ver a la vena cava inferior con el eco, cuánto es el tamaño y cuánto el porcentaje de colapso. Sabemos un poco de la fisiología de cada vez que hace una respiración, el paciente hay más presión negativa acá y por eso es como casi chupar a la vena cava y se disminuye un poco, está más chiquita, está colapsando comparado con el paciente intubado que recibe más es una presión positiva que así la presión causa que la vena cava se hace más gorda. En cualquiera de los dos casos, el porcentaje de colapso o engrosamiento de la vena cava significa más o menos cuánto es el volumen de la vena cava. Si hay mucho volumen en la vena cava, no va a cambiarse mucho. Si hay poco volumen, va a moverse más. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo se hace? Bueno, una manera, algunas personas empiezan de la manera transverso con el marcador hacia derecha paciente. Aquí se ve, eso es la aorta, la vena cava inferior, eso es la columna vertebral. Incluso los cardiólogos intentan hacer primeramente la vista subcostal del corazón y de ahí intentar ver la vena cava. Yo y muchos de emergencia suelen no hacer eso, solamente empezar de la manera longitudinal y de allí intentar ver ya a la vena cava. Y en la mayoría de los pacientes se puede hacer así, no es difícil. Entonces, eso es la vena cava inferior y eso es la vista que queremos. Eso es la manera de hacerlo, es decir, con así longitudinal, subxifoide, con el marcador hacia la cabeza del paciente. A veces hay que deslizarse un poco al derecho del paciente y hay que girarse un poco más hacia la cabeza del paciente para tener esta vista. Aquí la aurícula derecha, aquí la vena cava, aquí el hígado. En la imagen, bueno, en la imagen que queremos es esta. Se ve casi como una ballena. Aquí en Boston tenemos mar y hay ballenas allí. Entonces yo pienso un poco como ballena. Y el hígado es la ballena. La boca de la ballena es la vena cava. El ojo es la vena portal y los vías biliares, etcétera. Y aquí en nariz es la vena hepática. Entonces estamos intentando mirar este tubo que es la vena cava inferior. Si quieres medir la vena cava inferior, eso es como hacerlo. Hay que medir más o menos acá y medir cuánto es el diámetro acá. Pero ¿dónde exactamente vamos a medir? Bueno, los estudios dicen que sería un centímetro inferior o caudal a donde se entra la vena hepática. Y entonces acá es un centímetro y medimos acá. O también los estudios dicen que uno se puede medir de 2 centímetros de acá, donde está el corazón, la aurícula derecha, más inferior, y es el mismo lugar donde vamos a medir. Yo no suelo medir, pero sí se puede hacer y hay estudios que hablan un poco del diámetro de que vamos a discutir. El normal es así. Eso es transverso, si quieres hacer. Aquí se ve el pulsando de la aorta. Aquí es la vena cava. Pero eso es la vista que queremos. Eso es la ballena. Eso es la boca de la ballena. Eso es la vena hepática, el corazón acá. Entonces estoy mirando más o menos acá para ver cuánto es el diámetro y cuánto está colapsando.
Mira que es importante porque al principio de esta imagen se ve que es muy chiquito, entonces es bien importante que estamos intentando acortar por la mitad el diámetro más grande de la vena cava. Entonces, aquí se ve que la ballena está cerrando como 100% de su boca. Eso significa colapsando. O acá se ve que la ballena, su boca, la vena cava, no está bien delgada y no se abre mucho. Es colapsando más de 50%. Entonces, si esos dos pacientes vendrían a mi sala de emergencia, yo daría suero, ¿no? Son probablemente hipotensos. Comparado con estas, aquí se ve la vena cava y aquí se ve no solamente que se ve un poco más gordo, pero que casi no se colapsa nada. Yo solamente con mis ojos lo estoy mirando diciendo que es probablemente menos de 10% de colapso. Eso es un poquito más, pero es un poco difícil porque el paciente está moviendo, pero creo que está colapsando menos de 15%. Entonces, esos dos pacientes, bueno, yo tendría miedo de darles suero. Hay que pensar en furosemida, que quizás eso es el shock cardíaco. Una falla es confundir lo que es la aorta con lo que es la vena cava. Y entonces aquí es la vena cava, que es completamente colapsado, pero acá es la aorta. Eso es la vena cava y acá la aorta. Entonces hay que saber cuál es cuál. Una manera de hacer eso es tener su transductor así en el medio del paciente y ver primeramente la aorta, que siempre está más en el medio, y después girar un poco hacia el lado derecho del paciente para confirmar, o no, eso es la vena cava y este es la aorta. Entonces es importante saber cuál es cuál, porque claro, la aorta nunca va a colapsar en pacientes que todavía están viviendo. Entonces acá vamos a dar algunos ejemplos. Eso es colapsando, ¿no? 100% colapsado. Comparado con esta, para mí eso es más o menos intermedio. Yo puedo ver que está colapsando quizás 25%. Estoy mirando 1 centímetro de aquí, entonces más o menos acá. Yo se ve que cada vez que respira el paciente, me está colapsando intermedio. Hay varias maneras de hacer este índice cava respiratoria. Como yo dije, yo suelo usarlo con mi ojo. Es un poco complicado hacer con modo M y comparar todo eso. Y se puede hacer, pero muchos no suelen usar este. Um, Hay varios estudios que intentan saber cuánto exactamente es la presión en la auricular derecha comparado con el tamaño de la vena cava. Y la cosa es que eso no es muy sensible, es decir, que toda esa información no es 100%. Hay muchas razones en que el tamaño de la vena cava no es muy sensible. Por ejemplo, con personas que tienen hipertensión pulmonar o que tienen problemas con su válvula tricuspidea, etc. Entonces, los estudios no han verificado todo eso. Hay varias fallas de la vena cava que hay que pensar. Muchas razones en que la vena cava inferior no es muy preciso, no es muy sensible para lo que es el volumen intravascular del paciente. Por ejemplo, mucho PIP, etcétera, etcétera. Trombosis, tamponamiento, etcétera. Solo para mencionar, hay varios protocolos, por ejemplo, Blue Protocol, que hizo Dr. Lichtenstein, que más o menos él quiere usar los pulmones para pensar si hay volumen intravascular o no. Es decir, que ver las líneas B, es decir, su profile B, si hay muchas líneas B en los pulmones, eso significa que probablemente hay insuficiencia cardíaca y hay volumen intravascular aumentada.
Si hay solamente líneas B en un lado, eso es más probable que eso es una neumonía. Entonces, el protocolo, y uno puede hacer por Google para ver eso, es usar todo eso de una manera u otra. Pero eso ya tiene muchos años, más que 10 años. Entonces, hay un algoritmo más nuevo que es mejor sensibilidad y especificidad de usar no solamente la vena cava, sino la vena cava y el eco de los pulmones para líneas B para saber si hay cuánto es el volumen vascular del paciente. Entonces, eso es por Lee et al. De 2016 y vamos a pasar acá. Entonces, para personas que tienen menos de 1.5 centímetros, es decir, que en esos estudios lo midieron al tamaño de la vena cava, eso hay que dar suero, ¿no? Y la gran mayoría de esos pacientes sí necesitaron suero. Es decir, que si la vena cava ya es bien delgada, boom, a dar suero. Otra posibilidad es si está bien gordo la vena cava, más de 2.5 centímetros y que no se mueve mucho la vena cava. En eso, no darle suero. A veces darle furosemida. Y en la gran mayoría de los pacientes, en esos estudios, eso fue necesario. Pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes, cualquier paciente, es entre 1.5 y 2.5. Entonces, es por eso que yo no suelo medir, pero uno sí se puede medir. Y eso es para los pacientes que están entubados. Y si es completamente pasiva, así es decir, que si son completamente, ¿cómo se dice? Que con medicamentos que no se permita respirar por sí mismo, en ellos es 12% más o menos. Si es más de 12% de movimiento, eso significa que hay que dar suero. Para los que están respirando más o menos de su mismo, son iguales a los que no están entubados. Y para ellos, si tienen líneas B, no darles suero. Si no tienes líneas B, solamente líneas A darles suero. A lo menos 250 mililitros de suero para ver si su presión se aumenta o no. Yo voy a resumir como yo lo hago y muchos de emergencia aquí lo hacen. Si es muy chiquito o muy grande y no está colapsando poco más de 15 o 12 o 10%, eso significa que darle suero, no darle suero. Pero como yo dije, la gran mayoría son entre eso. Entonces, después yo veo al porcentaje de colapso. Y si es casi no es colapsando, muy poquito, yo voy a tener un poco miedo de dar suero. Quizás hace falta diuréticos. Si está más de 50% de colapso, yo pienso en darle suero. Y intermedio es intermedio. En cualquiera de esos tres casos, prácticamente si es intermedio, yo también veo algunas partes del pulmón para ver si tienen líneas B o no. Si tienen líneas B, yo voy a tener mucho cuidado en dar suero. Si no tienen líneas B, probablemente van a ser tolerantes de recibir suero. Entonces, es como todos esos estudios de que hemos hablado resumido. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de suero o no. Ojalá que puedan ver que eso es bien grande y casi no está colapsando. Entonces, no. Dilitado. Con otro paciente, quizás un paciente que tiene gastroenteritis o tiene sepsis, eso es bien colapsando, menos de 1.5 centímetros. Yo aquí veo cada uno de esos son 1 centímetro, entonces yo puedo ver que es menos de 1.5 centímetros solamente con mi ojo, pero también está colapsando casi 100%. Entonces, ese paciente sí, yo voy a dar volumen intravascular. En este paciente, bueno, yo no estoy seguro. A mí parece que quizás intermedio, quizás es pletórico. Creo que no está colapsando mucho. Pero también yo veo a los pulmones, eso es eco de los pulmones, y yo puedo ver que hay muchas líneas B. Entonces, en este paciente yo no voy a dar el suero. Hay que pensar en diuréticos.
Y en esta paciente, igual yo puedo ver, ajá, no hay líneas B. Estamos usando aquí un transductor lineal, que está bien, pero no hay líneas B. Entonces, ok, quizás van a tolerar al respirar suero. Ok, gracias, ya acabamos con nuestra lectura de vena cava inferior.